le toque el capítulo 5, qué dicha, porque ahí hay bastante carne. Y es cierto, hermano. No podemos, ¿verdad?, avanzar en 3 sábados, en 3 momentos, toda la enseñanza que tenemos, ¿verdad?, en Mateo 5. Pero sí, queremos, ¿verdad?, dejar claro en la mente que las bienaventuranzas son esenciales para nuestra vida cristiana. Dios quiere que nos identifiquemos como verdaderos cristianos, viviendo la bienaventuranza, ¿verdad?, en nuestra vida diaria. Solo así nos enseñó el Señor que vamos a poder ser la sal de esta tierra y la luz de este mundo. Solamente así vamos a poder influenciar al mundo. La parte que sigue, o la parte que resta, ¿verdad?, de Mateo capítulo 5, tiene que ver con la ley. Por eso el título del estudio de esta tarde, que es el último, ¿verdad?, que tuve el privilegio de tener, el hermano me dio ese privilegio, y gracias, ¿verdad?, también a nuestro Dios y a todos los hermanos que nos hemos juntado siempre cada sábado para tener esta bendición. Jesús y la ley. La ley de Moisés demuestra la gran necesidad del hombre y también anticipa la venida del Mesías, quien es el único que puede satisfacer esas necesidades. Vamos a empezar leyendo Mateo capítulo 5, desde el versículo 17 hasta el versículo 20. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús responde a lo que parece haber sido una acusación específica contra él. Estaban diciendo o tratando de poner en la mente de la gente que Jesús estaba intentando destruir la ley y los profetas. En otras palabras, los críticos o los que lo acusaron lo están acusando de tratar de destruir la religión e identidad nacional de los judíos. Al parecer, estaba tratando de poner eso en la mente. Por eso el Señor ahora responde. Jesús no está intentando destruir nada, mucho menos la ley y los profetas. Más bien, Él vino a cumplir la ley y los profetas. Hasta el cumplimiento de la ley, Jesús defendió la necesidad de obedecer la ley. ¿Qué quiso decir Jesús al decir que vino a cumplir la ley y los profetas? ¿Qué ley cumplió? ¿Qué profecía cumplió? Contestar este tipo de preguntas, eso lo vamos a tratar, ¿verdad?, a través del estudio, pero sí vamos a dejar claro que Jesús cumplió todo lo que se decía de él. Cuando decimos que Jesús cumplió la ley y los profetas, no es una referencia a unas pocas profecías del Antiguo Testamento. Más bien, Jesús, el Mesías, cumplió la totalidad del Antiguo Testamento, cumpliendo la ley y los profetas por el Mesías. Veamos lo que el apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios. Vamos a primera de los Corintios, en el capítulo 15. Vamos a leer allí desde el verso 1 hasta el versículo 4. Dice así, primera a los Corintios 15,
verso del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa última parte del verso 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. En esta cita, Pablo resume el mensaje del Evangelio. Mientras podamos estar familiarizados con este pasaje, hagámonos una pregunta. ¿Qué quiso decir Pablo al escribir que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras? Al leer que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura, no se sorprenden. Nuestra reacción a esa declaración es, bueno, por supuesto, Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo con las Escrituras. La cruz de Cristo se entiende comúnmente que ha sido un evento profetizado. Mientras esto es cierto, nadie en el primer siglo sabía que el Mesías moriría por nuestros pecados, según las Escrituras. No estoy negando lo que se había escrito en el Salmo 22, no estoy negando lo que se había revelado a través del profeta Isaías en el capítulo 53. Lo que estoy diciendo es que ni uno entendió que la totalidad del Antiguo Testamento, las Escrituras, a lo que Pablo se refiere aquí, fue cumplido a través de la cruz y resurrección del Mesías. No había un escriba, sacerdote o rabino en todo Israel que esperara al Mesías para ser su crucificado según las Escrituras. Nadie, ellos ni entendían Isaías 53. Por ejemplo, Pablo era un judío erudito. Anteriormente había sido preparado por un rabino o por un maestro llamado Gamaliel. Ahora, Saulo, después Pablo, él no pensaba que la crucifixión del Mesías fue según las Escrituras. Como aún de hecho, Pablo, en Saulo, pues su nombre es Saulo, persiguió a aquellos que creyó o que creyeron en la muerte del Mesías o que la muerte del Mesías estaba de acuerdo con las Escrituras. En general, la nación judía nunca concibió del Mesías siendo crucificado. Pablo declaró la cruz de Cristo. Dice él que fue una piedra de tropiezo para los judíos. Veamos primero a los Corintios en el capítulo 1, el verso 23. Dice así, primero a los Corintios 1, el versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mientras predicaba en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, veamos lo que Pablo explicó en Hechos 13, versos 26 y 27. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 13, y lleguemos al versículo 26. Dice así: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y su gobernante, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Caifás,
el Sanedrín. Ellos no entendían a los profetas y cada sábado los estaban leyendo. Eran su manual de estudio por muchas generaciones. Pero a raíz del Calvario, muchos de los judíos persistieron en su rechazo del Mesías. La ley declaró a alguien que fue colgado en un madero como algo bajo maldición o maldito. Veamos lo que dice Deuteronomio 21:23. Vamos. Deuteronomio capítulo 21, dice el verso 23. No dejaré que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ese verso sí estaba bien claro en la mente de los líderes judíos. Nuestro Señor había sido colgado en un madero. Por lo tanto, fue maldito. Basado en este razonamiento, rechazaron a Jesús como el Mesías. Pablo explica el significado de esta declaración en su carta a las iglesias de Galacia, mostrando que el Mesías tenía la maldición de la ley que se le impuso en la cruz. Así él nos redime de la maldición de la ley. Veamos Gálatas 3, verso 13. Gálatas, capítulo 3, el versículo 13. Dice así el apóstol Pablo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Lamentablemente, esto no fue entendido cuando Pablo lo escribió, como rara vez se entiende ahora. Ni siquiera los apóstoles entendieron la cruz. Jesús les habló de que era necesario que él muriera. Veamos lo que el Señor les reveló en Mateo, capítulo 16, verso 21. Mateo, capítulo 16, el versículo 21. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Veamos el verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vemos entonces que cuando el Señor explica este tema a ellos, aquí está la reacción de ellos. La reacción de Pedro es la misma reacción de los demás apóstoles. La diferencia es que Pedro era impulsivo. Pedro era con más valor para decir lo que pensaba o para tener esas reacciones. Después de su crucifixión, los apóstoles regresaron a su vida anterior como pecadores. Veamos Juan en el capítulo 21, el versículo 2 y 3. Juan, capítulo 21. Dice el verso 2 y el versículo 3.
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Perdón. Ellos volvieron a su rutina, a su vida. Claramente no se entendía la cruz, o como que no era de acuerdo con las escrituras. Tal entendimiento requieren al Señor resucitado, instruyendo a los apóstoles. El Espíritu Santo guiando a los apóstoles. Y una divina confrontación con Saulo en el camino a Damasco. El cielo exigió un reanálisis del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, este nuevo análisis es divinamente articulado. Cuando la cruz de Cristo fue explicado por primera vez en el sermón que Pedro predicó, este reveló cómo los eventos del Calvario estaban de acuerdo con las Escrituras. Solamente tenemos que leer todo el capítulo 2 del libro de los Hechos. Es un sermón que el Espíritu Santo predicó a través del apóstol Pedro. Dice el Señor, pues, volviendo al texto de Mateo: no he venido para abrogar, sino para cumplir. Cuando Jesús dijo esto, sabía que iba a cumplir la ley y los profetas, y lo hizo al pie de la letra. Vamos a Lucas 24, el verso 27. Lucas 24. Vamos a Lucas, el capítulo 24. Dice allí el verso 27 así: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En este verso se está narrando la conversación que el Señor tuvo con dos discípulos que iban de Jerusalén a Emaús. Pero él se fue caminando con ellos, pero ellos no le conocían. Dice el verso 44, Lucas 24, verso 44 ahora. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo se cumplió. También leamos Hechos capítulo 3, verso 24. Hechos capítulo 3, dice así el verso 24. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. También allí mismo, en el libro de los Hechos, veamos Hechos 8, verso 30. Hechos capítulo 8 es la conversación de Felipe, o la predicación de Felipe con el eunuco. Dice el versículo, déjenme acá está, dice así, Hechos 8, el versículo 30, dice así: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así
no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Qué bonito, hermano. El eunuco iba leyendo, especialmente Isaías 53, y él no entendía de quién hablaba el profeta, si hablaba de él o hablaba de otro. Pues Isaías estaba hablando del Mesías, estaba hablando de Jesús. ¿Por qué se confundieron los judíos? Porque Isaías usó la palabra siervo. No, es algo que ellos no comprendían. ¿Cómo va a ser el Mesías un siervo? No lo entendían. Leamos también Romanos capítulo 10, el verso 4. Vamos. Romanos capítulo 10, dice el verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo. Dice el Señor en Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos iniciaron con una meta admirable, como lo indica su nombre. Ellos querían separar a Israel de la cultura impía, buscando alcanzarlo al restablecer la ley de Moisés. Al llamar a Israel a arrepentirse de sus pecados y mandarlos que cumplieran la ley de Moisés, ellos hacían un trabajo para Dios. Como sea, eventualmente los fariseos se extraviaron de esas metas y se volvieron más una institución política religiosa enfocada en el autopreservación. Su deseo de autopreservación lo llevó a la corrupción, a la hipocresía y a la autojusticia. Dos elementos esenciales no son requeridos para exceder la justicia de los fariseos. Primero, debemos hacer lo que Jesús dice. Esto toma precedencia sobre cualquier cosa que cualquiera enseñe o intente enseñar tontamente. En las críticas siguientes, Jesús no cita la ley de Moisés, más bien él habla de cómo los fariseos han corrompido la ley de Moisés. Él comenzaba cada crítica diciendo: ¿oíste que fue dicho a los antiguos? Jesús se refería a las opiniones de los fariseos y otros líderes de la ley, no de lo que la ley mandaba. Segundo, para exceder la justicia de los fariseos, tenemos que estar motivados en amor en todo lo que hagamos. Los fariseos carecían de amor por Dios y por las demás personas. Eso sí, se amaban a sí mismos. Amaban ser tratados con reverencia. En Mateo 23, el Señor hace una denuncia fuerte. Dice allí, vamos, Mateo 23, verso del 6 al 8. Mateo 23. Dice así del verso 6 al 8. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Eso ellos lo amaban mucho. El amor era mal entendido y mal dirigido. Ellos se obsesionaron con la ley,
usaron negligencia con los problemas mayores, como la justicia, misericordia y fe. Allí mismo, Mateo 23:23. Dice así, dice el Señor en Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Injusticia, venganza y autosuficiencia son evidencia de la ausencia del amor. En resumen, la importancia de hacer lo que Jesús mandaba y estar motivados por el amor no puede ser dejado de lado. Ambos puntos cargan un valor similar y carga en nuestro esfuerzo para exceder la justicia de los fariseos. Como sea, parece que a veces estos dos puntos no están balanceados. Esto era, hermano, lo que este servidor deseaba en esta tarde compartir con todos ustedes. Y espero que nos sea de mucha ayuda. La palabra de Dios siempre nos edifica y bendito sea el Señor. Gracias, hermano, y que Dios nos bendiga.